Muy buenos días, mi nombre es Catherine Cadena Betancourt, soy estudiante activa del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc y este día voy a compartir con todos ustedes el profesor como investigador. De manera general vamos a hacer una breve introducción, vamos a ver los antecedentes históricos de la ciencia y su relevancia en la investigación, cuáles son los valores e intereses de la investigación, cuál es el paradigma epistemológico de la educación y cuál es su clasificación, cuál es la relevancia de la ciencia en la práctica educativa y el profesor como investigador científico. Finalmente, unas conclusiones generales y la bibliografía en la que está basado el trabajo. El desarrollo científico y técnico lo vemos ahora más que como una ventana abierta, unas espléndidas perspectivas de progreso, como una amenaza incluso para la vida misma sobre la Tierra. No es inútil, por consiguiente, recorrer los caminos por los que se ha instaurado el ideal de una evolución indefinida, según Darío Rey. ¿Qué significa esto? Pasamos de tener civilizaciones primitivas que se preocupaban por tratar de comprender el mundo a un mundo completamente dominado por la tecnología y el desarrollo científico. Ha penetrado en diferentes campos, últimamente en la educación, y surge con ello la investigación educativa. Pero ¿qué relevancia tiene la ciencia? ¿Qué paradigma epistemológico maneja la educación? ¿Y qué rol cumple el docente? Para ello necesitamos definir primero qué es ciencia. Según la RAE, es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Se basa en el método científico. ¿Qué antecedentes históricos de la ciencia y cuál es la relevancia en la investigación? Entonces encontramos que desde un inicio el ser humano se preocupó por tratar de comprender el mundo y en ese tratar de comprender el mundo desarrolló ciertas técnicas para su desarrollo social, económico, político. Encontramos culturas como Egipto, con sus grandes pirámides, Babilonia, con sus tablillas, en las cuales se evidencia que manejaban un método de conteo, pero de acuerdo al significado que acabamos de definir, ¿se podría considerar todo esto como ciencia? De aquí pasamos a los griegos. Dentro de ellos vamos a nombrar los 7 grandes: Arquímedes, Aristóteles, Demócrito, Pitágoras, Platón, Tales y Ptolomeo. Y hay muchísimos más que hicieron grandes aportaciones, pero fue en la revolución científica donde se cambiaron los paradigmas y nacen las ciencias naturales modernas. Y de acuerdo con Bernal, esta revolución tuvo 3 grandes periodos. La preparación, que es prácticamente donde se forman todas esas condiciones sociales, culturales y técnicas que orientan el estudio de la naturaleza, pero ya no solo de forma experimental, sino de una forma experimental muchísimo más libre en cuanto al plano teórico, y coincide con el Renacimiento y la Reforma. El segundo periodo de la afirmación, hay una crisis general en el orden europeo, luchas de poder, nueva geografía de intercambio, las guerras de la religión, que coincide con la disputa en torno a las propuestas de Copérnico. Sin embargo, Bacon, Galileo, Kepler y Descartes adelantan el punto de vista racional científico. Finalmente llega la sistematización. Finalmente llega la sistematización, donde la restauración de Carlos XII y de Luis XIV da a la investigación científica muchísimo más prestigio y nacen las primeras instituciones científicas que promueven la investigación, alcanzando avances teóricos que culminan con la física newtoniana. Pero ¿qué efectos o qué aportes trajo esta revolución científica? Cambió totalmente la forma de ver el mundo. Hubo un desprendimiento entre lo místico y lo religioso a pasar a lo científico, experimental y que se puede comprobar. Nace la teoría de la evolución con Darwin. Hay nuevas concepciones como el átomo, como la parte más pequeña de la materia. Se descubre que la luz es una onda electromagnética y hay inventos nuevos como el microscopio. En la revolución industrial hubo un cambio completo en el concepto de ciencia. Pasó de ser una comprensión intelectual del mundo a ser la base de la evolución técnica, y con ello llegan cambios sociales y cambios económicos.
Entonces, ¿cuáles son los valores e intereses en la investigación? Los intereses en la investigación, de acuerdo con Habermas, citado por Domingo 2018, se dividen en tres grandes: el interés técnico de dominio, el interés práctico comunicativo y el interés reflexivo o emancipativo. Sin embargo, la actividad investigadora y el conocimiento en general se hallan referidos a un proceso emancipativo de autoconstitución del género humano. ¿Y qué valores conforman a ese investigador? La honestidad, la valentía, la libertad, la autonomía, la comunicación, la verdad, el respeto, el amor, la curiosidad, la confidencialidad y la veracidad. Según Santiago Ramón y Cajal, la ética de la investigación atraviesa dos fases. La primera es la creadora, la inicial, donde el investigador destruye los errores del pasado y alumbra sus planteamientos. Y en la segunda, la senil o razonable, donde el investigador defiende su postura, pero siempre bajo el imperativo de construcción más no de demolición. Y solo se acepta la crítica científica si cambia un error por una verdad. Expone las virtudes o cualidades intelectuales de un investigador, que son la independencia del juicio y criterio, la perseverancia en el estudio, el patriotismo, el gusto por la originalidad científica. Ahora vamos a ver cuál es el paradigma epistemológico de la educación y cómo se clasifica. Un paradigma es un enfoque o concepción adoptada por el investigador influenciada por corrientes filosóficas para solucionar determinados problemas propios de su comunidad investigativa. Ahora, tenemos tres grandes clasificaciones. ¿Cómo se clasifica? El positivismo, que también se conoce como cuantitativo racionalista, su finalidad se encuentra en explicar, controlar, verificar y predecir fenómenos con el método hipotético deductivo para luego expresar ese nuevo conocimiento mediante leyes nomotéticas. El interpretativo, también llamado cualitativo naturalista o humanista, centra su estudio en los significados de las acciones humanas y en su entorno natural. Hace un análisis general de esos significados y de su entorno natural. El sociocrítico. Se considera la unidad dialéctica de lo teórico y lo práctico como un todo inseparable. Pretende la búsqueda de la comprensión más consistente de la teoría y la práctica. El docente se transforma en un docente investigador. Pero nace un nuevo paradigma, que es el paradigma emergente o dialéctico materialista, que se apoya en un enfoque plurimetodológico y multidisciplinar, integrando lo cualitativo y lo cuantitativo, que es lo que normalmente se conoce más en la investigación. Ahora, ¿cuál es la relevancia de la ciencia en la práctica educativa? La teoría educativa nace desde digamos que un concepto heredado de los siglos XVIII y XIX, que según Carr, esa teoría se hacía una alusión a ella como una clase de conocimiento que buscaba satisfacer estándares universales de objetividad y estaban enmarcados dentro de la filosofía clásica de la ciencia. Luego, la teoría educativa se entendía como la base teórica y justificación de una práctica educativa exitosa basada en lo empírico, según Adam y Conrad. Luego, con la nueva filosofía de la ciencia, hay un cambio. Los practicantes de la educación exponen y examinan críticamente las teorías implícitas puestas en acción en su propia práctica cotidiana y se consolida la teoría y la práctica. Es decir, ya no van separadas. Pero, ¿qué hacer dentro del aula? Entonces, la educación, de acuerdo al autor, debería preocuparse por la creación de ideas científicas, pero estas ideas, recordemos que el conocimiento, estas ideas científicas en el aula, se pueden dividir en dos grandes. En un conocimiento que ha sido socialmente construido y que a partir de él se genera nuevo conocimiento, y en ese conocimiento que el alumno de forma individual debe generar a partir de sus saberes previos y de ese nuevo conocimiento que le está dando su docente. Sin embargo, este nuevo conocimiento, aunque es nuevo para el alumno, ya ha sido validado por la ciencia. Entonces, ¿qué aspectos de la actividad científica se pueden incorporar en el aula? Lo empírico, lo metodológico, lo abstracto, social y lo contraintuitivo. En ese sentido, el rol del profesor cambia completamente y con ello Roger cita dos grandes tipos de profesor. El técnico, que se basa en un paradigma técnico positivista,
que aplica las competencias que aprende a lo largo de su formación y se convierte en un profesor netamente transmisivo de información, es decir, se dedica a transmitir información. Por el contrario, encontramos al profesor reflexivo, que se basa en el paradigma interpretativo, en la reflexión, en una dimensión crítica y en la investigación, y se preocupa por la formación humanista y el desarrollo formativo de sus estudiantes. Las características y habilidades que deben tener es la curiosidad intelectual, es decir, debe estar en una formación permanente, una cultura indagadora que es la que permite la mejora en la práctica pedagógica y la práctica reflexiva que debe verse a partir de tres ejes principales, desde su experiencia personal, desde su ejercicio profesional y teniendo la reflexión como ese articulador entre la teoría y la práctica. De esta manera de conclusión, hemos revisado los antecedentes históricos de la ciencia, que reafirman que todo es un proceso y evolución a través del tiempo, y vimos cómo el ser humano pasó de tratar de comprender el mundo a no solo comprenderlo, sino actuar sobre él. Analizamos cómo la ciencia ha influido en la teoría educativa y que gracias a ese salto de la filosofía clásica de la ciencia a esa nueva filosofía de la ciencia, se consolidó la relación teórico-práctica en la práctica educativa. La educación debe centrarse en la construcción de ideas científicas y para ello debe incorporar aspectos de la actividad científica en el aula, como lo empírico, lo metodológico, lo abstracto, lo social y lo contraintuitivo. Además, para lograrlo, el rol del docente es fundamental y está llamado a convertirse en un profesor investigador donde prime la práctica reflexiva, su curiosidad intelectual y la cultura indagadora, que finalmente permite la mejora no solo en el sistema educativo, sino en la calidad de la educación. Muchas gracias.